La empleada. Alimenta el bebé del millonario con discapacidad sin saber que es hijo de un... El milagro en la cocina de mármol. Nadie en esa mansión de mármol frío y ecos vacíos había escuchado reír al pequeño Leo en meses. El silencio en la residencia de los Valladares era una entidad pesada, una niebla invisible que asfixiaba cualquier intento de alegría, impuesta no solo por el luto que arrastraba el dueño de la casa, sino por la frialdad clínica con la que se trataba al único heredero. Pero ese martes, poco después del mediodía, el silencio se rompió. No fue con un grito, ni con el sonido de la porcelana cayendo, sino con una carcajada pura, cristalina y burbujeante que rebotó contra las paredes de granito importado y los electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en un año. En el centro de aquella cocina que parecía más un quirófano de lujo que un hogar, Elena, la nueva empleada doméstica, cometía su primera y más grave infracción. Con sus 26 años y un uniforme azul impecablemente planchado que contrastaba con la vivacidad de sus ojos cansados, Elena se inclinaba sobre la inmensa isla central. Llevaba puestos unos guantes de goma de un amarillo brillante, un toque de color doméstico y humilde en medio de tanta sofisticación grisácea. Frente a ella, sentado en una silla de ruedas pediátrica de última tecnología que parecía una pequeña nave espacial, estaba Leo. El niño, de apenas 18 meses, vestía un traje de negocios en miniatura, oscuro y hecho a medida. Un capricho absurdo del padre que intentaba, desesperadamente y sin éxito, ver a su hijo discapacitado como el futuro CEO de su imperio, ignorando que el niño solo necesitaba ser un niño. «Vamos, mi amor, solo una cucharadita más», susurró Elena, ignorando por completo el menú estricto, insípido y lleno de vitaminas procesadas que el nutricionista había dejado pegado en la nevera con un imán de oro. «Esto tiene el secreto de la abuela. Esto cura el alma, chiquito». En la mano de Elena no había un medidor de calorías, sino una cuchara sopera común, llena de un caldo de pollo humilde, dorado y humeante, que ella misma había preparado a escondidas, usando las sobras que iban a ser descartadas. El aroma del cilantro, la cebolla y el amor casero inundaba el aire, desafiando el olor a limpiador químico de lavanda que solía imperar allí. Leo, cuyos bracitos solían colgar inertes a los costados de su silla debido a su condición motora, había logrado lo imposible. Había levantado levemente la barbilla, con los ojos muy abiertos y brillantes, fijos en la sonrisa cálida de Elena. Abrió la boca con ansiedad, recibiendo el alimento. Al sentir el sabor, sus mejillas pálidas se tiñeron de rosa y soltó esa risa maravillosa, un sonido que parecía venir de otro mundo. Elena rió con él, limpiándole una gotita de caldo de la barbilla, con una ternura que no estaba en su contrato de trabajo. Por un segundo, la enorme cocina desapareció. Solo existían ellos dos. Una mujer que había perdido demasiado en la vida y un niño que tenía todo el dinero del mundo, pero carecía de lo esencial. Elena sentía una punzada extraña en el pecho cada vez que miraba a Leo. No era solo lástima profesional, era un imán biológico, una electricidad estática que le erizaba la piel bajo el uniforme. Había algo en la forma de los ojos del niño, en esa mirada profunda y antigua, que le recordaba dolorosamente a su propia historia, a los fantasmas que dejaba en su pequeño cuarto de alquiler cada mañana antes de venir a trabajar a la zona rica. «Eso es, mi valiente», le dijo ella, acariciando la mano diminuta del niño con su mano enguantada. «Tú vas a ser fuerte. No eres un muñeco roto. Eres un guerrero. Que nadie te diga lo contrario». Lo que Elena no sabía, absorta en ese momento de conexión divina, era que no estaban solos. En el umbral de la puerta doble que conectaba con el pasillo principal, una figura se había detenido en seco. Alejandro Valladares, el magnate de las telecomunicaciones, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios con el ceño fruncido y mirada de tiburón, estaba petrificado. Su traje italiano de 3 piezas estaba impecable, pero sus hombros denotaban el peso del mundo. Llevaba meses sumergido en una depresión funcional tras la muerte de su esposa y el diagnóstico definitivo de la parálisis de su hijo. Para él,
Leo era un recordatorio constante de su fracaso genético y de su pérdida. Había aprendido a evitar mirar al niño a los ojos para no sentir el dolor de la culpa. Pero esa risa lo golpeó como un mazo en el pecho. Alejandro observó la escena desenfocada por sus propias lágrimas contenidas. Vio la luz del sol de la tarde entrando por los ventanales, envolviendo a la empleada y a su hijo en un halo dorado que parecía una pintura renacentista. Vio cómo esa mujer, cuyo nombre apenas recordaba haber visto en una hoja de contratación, lograba en 5 minutos lo que los mejores especialistas de Europa no habían conseguido en un año: hacer que su hijo pareciera feliz. Iba a dar un paso adelante, iba a preguntar qué estaba pasando, quizás incluso iba a agradecerle, cuando el sonido agudo y autoritario de unos tacones de aguja golpeando el mármol resonó detrás de él, rompiendo el hechizo de manera violenta. La crueldad de la perfección. El sonido de los tacones, secos y rítmicos como disparos, anunció la llegada de la tormenta antes de que ésta cruzara la puerta. Alejandro se tensó instintivamente, un reflejo condicionado que había desarrollado en los últimos 6 meses desde que Sabrina entró en su vida para poner orden. Elena, dentro de la cocina, se sobresaltó, dejando caer la cuchara dentro del tazón con un tintineo metálico que sonó a culpa. La sonrisa de Leo se desvaneció al instante, reemplazada por un gesto de miedo, como si el niño, en su inocencia, pudiera sentir la bajada repentina de la temperatura emocional en la habitación. «Alejandro, te he estado buscando por toda la casa. Tenemos la cata del menú para la boda en 1 hora y tú sigues aquí parado como una estatua». La voz de Sabrina era melodiosa pero cortante, diseñada para mandar, no para dialogar. Sabrina entró en el campo visual pasando por el lado de Alejandro sin siquiera tocarlo, con la determinación de un general inspeccionando sus tropas. Iba vestida de blanco impoluto, con joyas que destellaban agresivamente bajo la luz natural. Su belleza era innegable, pero era una belleza fría, de porcelana y bisturí, perfecta y vacía. Sus ojos recorrieron la cocina y se detuvieron con horror teatral en la escena de la isla de mármol. «¿Pero qué significa esto?», gritó, su voz subiendo una octava, transformando la sorpresa en indignación pura. «Dios mío, Alejandro, mira esto». Elena retrocedió un paso, bajando la cabeza, apretando las manos enguantadas contra su delantal. El instinto de supervivencia de quien necesita el sueldo para comer se activó. Pero sus ojos no se apartaron del bebé, vigilantes. Sabrina se abalanzó sobre el niño, no para abrazarlo, sino para inspeccionarlo como quien encuentra una mancha en un vestido nuevo. Con un gesto de asco visible, arrancó una servilleta de papel y limpió la boca de Leo con fuerza excesiva, haciendo que el pequeño soltara un gemido de dolor y comenzara a llorar. «¡Es asqueroso!», bramó Sabrina, girándose hacia Elena con los ojos inyectados en furia clasista. «¿Qué basura le estás dando? Huele a grasa barata. ¿Acaso eres estúpida?». El doctor Fabelo dejó instrucciones precisas. «Este niño tiene el estómago delicado, no es como la gente de tu clase que come cualquier cosa». «Señora, el niño no quería comer su papilla. Estaba triste, y pensé que un poco de caldo casero le haría bien», intentó explicar Elena, con la voz temblorosa pero digna. «¿Tú pensaste?». Sabrina soltó una risa incrédula y cruel. «No te pagamos para pensar, querida. Te pagamos para limpiar la suciedad, no para que envenenes al hijo de mi prometido con tus remedios de pueblo. Míralo. Ahora está llorando por tu culpa. Seguramente le duele el estómago». Sabrina se apartó del niño como si éste tuviera una enfermedad contagiosa y se dirigió hacia Alejandro, que finalmente había entrado en la cocina, con el rostro pálido y la mandíbula tensa. Ella cambió su máscara de furia por una de víctima preocupada en una fracción de segundo, aferrándose al brazo de él. «Amor, tienes que hacer algo. Te lo dije, esta gente no entiende de disciplina. Mira cómo tiene a Leo, sucio, comiendo grasa. Si se enferma antes de la gala de beneficencia, será un desastre. Además, esa comida apesta, impregnará mis cortinas». Alejandro miró a Elena. Vio la humillación ardiendo en las mejillas de la joven. Luego miró a su hijo, que lloraba extendiendo los brazos.
No hacia él, ni hacia Sabrina, sino hacia Elena. Ese detalle le taladró el corazón, pero la costumbre de la pasividad y el dolor de su propia depresión lo paralizaron. No tenía fuerzas para pelear con Sabrina, nunca las tenía últimamente. Era más fácil ceder, dejar que ella manejara la casa mientras él se hundía en su despacho. Sabrina, no creo que haya sido con mala intención, murmuró Alejandro débilmente. La intención no importa, Alejandro, son los resultados. Sabrina golpeó la mesa con la palma de la mano. Si no pones límites ahora, mañana lo encontraremos durmiendo en el suelo sobre trapos sucios. Este niño necesita estructura, necesita corrección, aunque esté defectuoso. La palabra defectuoso quedó flotando en el aire, tóxica y pesada. Elena levantó la vista de golpe, olvidando su posición. Sus ojos marrones, normalmente dóciles, lanzaron un destello de fuego. El niño no es defectuoso, señora, dijo Elena, con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Y no estaba llorando hasta que usted llegó y le gritó. Él estaba feliz. El silencio que siguió fue sepulcral. Sabrina abrió la boca, indignada por la insolencia. Alejandro miró a la empleada con una mezcla de shock y admiración secreta. Nadie se atrevía a hablarle así a su prometida. Sabrina se acercó peligrosamente a Elena, invadiendo su espacio personal, susurrando con un veneno que solo ellas dos podían escuchar claramente, mientras Alejandro consolaba torpemente al bebé unos metros atrás. «Escúchame bien, muerta de hambre», siseó Sabrina con una sonrisa falsa pintada en los labios para que Alejandro no viera la amenaza. «Vas a limpiar este desastre, vas a tirar esa porquería de comida a la basura y vas a desaparecer de mi vista hasta que te llame. Si vuelves a contradecirme o a tocar a este niño como si fueras su madre, te aseguro que no solo perderás este trabajo, me encargaré de que no vuelvas a trabajar ni limpiando baños en esta ciudad. ¿Entendiste?» Elena tragó grueso. Necesitaba el dinero. Necesitaba pagar el investigador privado que buscaba a su hermana desaparecida. No podía permitirse el lujo de la dignidad. «Sí, señora», susurró Elena, bajando la mirada. «Bien. Ahora limpia la boca de esa cosa correctamente y vete», ordenó Sabrina en voz alta, recuperando su tono de señora de la casa, y se giró hacia Alejandro. «Vamos, cariño. El chofer espera. Deja que ella arregle el desastre que provocó». Alejandro dudó. Miró a su hijo, que sollozaba bajito, y luego a Elena, que ya estaba recogiendo los platos con manos temblorosas. Sintió una náusea profunda por su propia cobardía, pero finalmente asintió. Se dio la vuelta y siguió a Sabrina fuera de la cocina. Cuando los pasos se alejaron y la puerta se cerró, Elena se derrumbó sobre la isla de mármol, soltando el aire que había contenido. Leo la miraba con sus grandes ojos húmedos, esperando. Ella se secó una lágrima furiosa con el dorso del guante amarillo. «No llores, mi amor», le dijo al bebé con la voz quebrada pero llena de una promesa feroz. «No voy a dejarte solo con esa bruja. Aunque tenga que tragarme mi orgullo, no te voy a dejar solo». Elena no sabía por qué sentía esa lealtad irracional hacia un niño que apenas conocía, pero mientras volvía a tomar la cuchara para darle el resto del caldo, sintió de nuevo esa electricidad, ese presentimiento de que su destino y el de ese pequeño ángel roto estaban entrelazados por algo mucho más fuerte que un contrato laboral, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. La jaula de oro y el precio del silencio. Los días siguientes en la mansión Valladares se convirtieron en una danza tensa y silenciosa. Una guerra fría librada sobre alfombras persas y bajo lámparas de cristal de Bohemia. Elena aprendió rápido que en aquella casa el dinero compraba todo menos el calor humano. El pequeño Leo vivía rodeado de un ejército de especialistas, fisioterapeutas que miraban el reloj cada 2 minutos, enfermeras nocturnas que pasaban el turno mirando sus teléfonos móviles, y nutricionistas que diseñaban dietas perfectas para un niño que moría de hambre de afecto. Elena, relegada oficialmente a las labores de limpieza tras el incidente de la cocina, se movía como un fantasma por los pasillos. Sin embargo, sus ojos no perdían detalle.
Veía cómo Leo pasaba horas en su silla ergonómica de $3.000 frente a una pantalla gigante que reproducía dibujos animados educativos en bucle, mientras Sabrina organizaba la boda del año en la terraza, eligiendo flores que costaban más que la operación de búsqueda que Elena pagaba para encontrar a su hermana desaparecida. La tensión estalló una tarde lluviosa, 3 días después del incidente del caldo. Alejandro había llegado temprano de la corporación. Se había encerrado en la biblioteca con un vaso de whisky, intentando ahogar el sonido de la lluvia que le recordaba al día del funeral de su esposa. En la sala principal, Sabrina recibía a un grupo de amigas de la alta sociedad, mujeres que reían con sonidos agudos y vacíos, tintineando sus copas de champán. Para mantener la apariencia de familia perfecta, Sabrina había ordenado que trajeran a Leo a la sala. El niño, vestido incómodamente con un trajecito de terciopelo rígido, estaba aparcado en una esquina como un mueble caro pero defectuoso. Elena estaba limpiando el polvo de una estantería cercana, intentando hacerse invisible, pero su corazón latía con fuerza al ver la incomodidad del niño. Leo se removía inquieto, haciendo muecas de dolor. El terciopelo le picaba, la postura le cansaba, y el ruido de las risas lo asustaba. «¡Ay, Sabrina, es un santo! ¡Ni se mueve!», comentó una de las mujeres, lanzando una mirada rápida y desinteresada al niño. «Debe ser un alivio que sea tan... tranquilo. Mis hijos son unos demonios, rompen todo. Sí, bueno, tiene su carácter, pero lo mantenemos disciplinado», respondió Sabrina con una sonrisa ensayada, tomando un sorbo de su copa. «Alejandro insiste en que esté presente. Ya saben cómo son los padres, se aferran a... lo que queda». En ese momento, Leo, incapaz de soportar más la incomodidad, soltó un llanto fuerte, gutural. Se había mordido la lengua al intentar acomodarse y la sangre manchaba levemente su labio. Las mujeres callaron. Sabrina rodó los ojos, la máscara de anfitriona perfecta agrietándose por la irritación. «¡Por Dios!», exclamó Sabrina, dejando la copa con fuerza. «Elena, haz algo. Lévatelo de aquí antes de que arruine el ambiente». Elena no esperó una segunda orden. Soltó el plumero y corrió hacia el niño. Pero al llegar, vio la sangre en el labio. Su instinto fue más rápido que su prudencia. En lugar de empujar la silla hacia el pasillo como se esperaba de una sirvienta, desabrochó los cinturones de seguridad que ataban al niño y lo sacó en brazos, acunándolo contra su pecho, manchando su uniforme inmaculado con la pequeña herida del bebé. «Ya pasó, mi vida, ya pasó». «Shh, aquí está la tía Elena», susurró, meciéndolo con un ritmo natural y tranquilizador. El llanto de Leo cesó casi de inmediato, transformándose en sollozos quedos, mientras escondía la cara en el cuello de Elena, aferrándose a ella con su manita sana. La sala quedó en silencio. Las amigas de Sabrina miraban la escena con una mezcla de escándalo y curiosidad morbosa. Una empleada doméstica, abrazando al heredero Valladares con una familiaridad que la propia madre nunca mostraba. «¿Pero qué crees que haces?». La voz de Sabrina fue un latigazo gélido. «Te dije que te lo llevaras, no que montaras un espectáculo de caridad. Ponlo en la silla ahora mismo. Me estás manchando la alfombra si sangra». «Le duele, señora. Se ha lastimado. Necesita consuelo, no una silla», respondió Elena. Sus palabras salieron antes de que pudiera frenarlas, impulsadas por una rabia justa que le quemaba la garganta. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Alejandro apareció en el umbral, con el vaso aún en la mano y el rostro sombrío. El grito de Sabrina había atravesado las paredes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, su voz grave dominando la habitación. Sabrina se giró hacia él, transformándose nuevamente en la víctima. «Es esta mujer, Alejandro. Es imposible. Le pido que se lleve al niño porque está gritando y molestando a las visitas. ¿Y qué hace? Lo saca de la silla, lo manosea delante de todos. Me contesta: «Está obsesionada. Me hace quedar en ridículo en mi propia casa». Alejandro miró a Elena. La vio de pie en medio de la sala lujosa, pequeña pero digna, sosteniendo a su hijo contra su pecho como si fuera un escudo. Vio cómo Leo había dejado de llorar, cómo la cabecita del niño descansaba en el hombro de la empleada con una confianza absoluta.
una confianza que Leo nunca tenía con él. Esa imagen le dolió más que cualquier insulto. Le recordó su propia incapacidad, su cobardía para conectar con su hijo enfermo, y el dolor, en un hombre acostumbrado a controlar imperios, a menudo se disfraza de severidad. «Elena, ven a mi despacho. Ahora», ordenó Alejandro, dándose la vuelta sin esperar respuesta. Elena sintió un frío en el estómago. Dejó a Leo con la enfermera de turno que acababa de llegar corriendo. Le dio un beso rápido en la frente al niño, susurrándole una promesa muda, y siguió al patrón hacia la boca del lobo. Dentro de la biblioteca, el aire olía a cuero viejo y tabaco caro. Alejandro se situó detrás de su enorme escritorio de caoba, una barrera física que marcaba la distancia entre el amo y la sirvienta. No se sentó. Se quedó de pie, mirando por la ventana hacia el jardín lluvioso, dándole la espalda a ella. «Necesito este trabajo, señor Valladares», comenzó Elena, con la voz temblorosa pero honesta. «Tengo deudas. Tengo a alguien a quien buscar». No quise faltarle al respeto a la señora Sabrina, pero el niño estaba sufriendo. Alejandro se giró lentamente. Su rostro era una máscara de fatiga. «Elena, voy a ser claro contigo porque veo que tienes buenas intenciones, y eso es raro en este mundo», dijo él, sacando una chequera de un cajón. Escribió una cifra y arrancó el papel, deslizándolo sobre la mesa hacia ella. Elena miró el cheque. Era una suma considerable. Un bono. «No te pago para que seas su madre», dijo Alejandro, y cada palabra cayó como una piedra. «Te pago para que mantengas la casa limpia y sigas las reglas. Mi hijo, la condición de mi hijo es compleja. No necesitamos milagros, ni apegos emocionales que luego le causen dolor cuando tú te vayas. Porque te irás, Elena. Todos se van». «Señor, el dinero no compra lo que ese niño necesita», intentó replicar ella, ignorando el cheque. «Basta». Alejandro golpeó la mesa y por primera vez, Elena vio el dolor crudo en sus ojos. «No hables de lo que necesita. Tú no sabes lo que es perderlo todo. Tú no sabes lo que es mirar a tu hijo y ver que fallaste». Hubo un silencio denso. Alejandro respiró hondo, recomponiendo su armadura. «Toma el dinero. Es un adelanto. Pero esta es tu última advertencia. Obedece a Sabrina. Mantén la distancia con Leo. Limítate a tus funciones. Si vuelvo a ver una escena como la de hoy, no tendré más remedio que despedirte. Y créeme, con mis referencias, no trabajarás en ningún lado. ¿Estamos claros?» Elena miró el cheque, luego a los ojos vacíos del millonario. Entendió que él no era cruel. Estaba roto. Pero su rotura estaba lastimando al niño. Asintió lentamente, tragándose su orgullo, guardando el cheque en el bolsillo de su delantal. Lo necesitaba para el detective. «Está claro, señor», dijo ella con voz neutra. «Con su permiso». Salió del despacho sintiéndose más pequeña que nunca, pero con una convicción de acero creciendo en su interior. Él le había prohibido ser madre, pero no le había prohibido amar en silencio, y eso era algo que ningún millonario podía controlar. El vínculo secreto y la canción olvidada. La prohibición oficial solo sirvió para empujar el amor de Elena hacia las sombras, hacia las horas muertas donde la mansión dormía y las máscaras sociales caían. Elena descubrió que la vigilancia en la casa tenía puntos ciegos. Las cámaras de seguridad cubrían los pasillos y las entradas, pero no el interior de la habitación del bebé por privacidad médica, según le había explicado la enfermera de turno, una mujer llamada Berta que prefería dormir en el sofá de la sala de estar viendo telenovelas en su tablet con los auriculares puestos, dejando al niño solo en su cuna de alta tecnología, con un monitor que rara vez miraba. Así comenzaron las visitas nocturnas. Cada noche, cuando el reloj de péndulo del vestíbulo marcaba las 2 de la mañana, Elena se deslizaba fuera de su pequeña habitación en el área de servicio. Caminaba descalza para no hacer ruido sobre la madera crujiente, guiada únicamente por la luz de la luna que se filtraba por los ventanales gigantes. Al entrar en la habitación de Leo, el ambiente siempre estaba frío. El aire acondicionado estaba programado a una temperatura clínica constante. El niño solía estar despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad,
mirando el móvil de planetas que giraba lentamente sobre su cabeza. No lloraba. Había aprendido, con la cruel resignación de los bebés institucionalizados, que llorar por la noche no traía consuelo. Pero ahora traía a Elena. «Hola, mi pajarito», susurraba ella apenas entraba, cerrando la puerta con suavidad. La reacción de Leo era inmediata y desgarradora. Su respiración se aceleraba y comenzaba a emitir pequeños sonidos guturales, moviendo su cabeza hacia la voz de ella. Elena se acercaba a la cuna y metía las manos, calientes y ásperas por el trabajo, para tocar las mejillas frías del niño. Durante esas horas robadas al sueño, Elena hacía lo que los médicos decían que era inútil. Sacaba aceites esenciales baratos que ella misma compraba, lavanda y romero, y comenzaba a masajear las piernas atrofiadas del niño. «El doctor dice que no sientes, pero yo sé que sí», le decía en voz baja, frotando con firmeza y amor, transmitiendo su propia energía vital a través de las yemas de sus dedos. «Tus piernitas son fuertes, Leo. Tienen que despertar. Vamos, despierten». Era en esos momentos, bajo la luz azulada de la luna, cuando el imán se hacía insoportablemente fuerte. Elena sentía una conexión física, visceral. No era solo cariño. Era como si su propia sangre reconociera la del niño. A veces, mientras le masajeaba los pies, sentía calambres en sus propias piernas, una empatía somática inexplicable. Y luego cantaba. No cantaba las canciones de cuna típicas. Cantaba una melodía antigua, una canción en un dialecto de su pueblo que su madre le cantaba a ella y a su hermana Lucía cuando eran niñas. Una canción sobre un río que siempre encuentra el mar. Duerme, lucero del agua, que la corriente te lleva. Aunque la noche sea larga, el sol siempre llega. La primera vez que cantó esa canción, ocurrió algo extraordinario. Leo, que normalmente tenía los puños cerrados por la espasticidad de su condición, relajó las manos. Sus dedos se abrieron como una flor al amanecer. Sus ojos se clavaron en los de Elena con una intensidad que la asustó. Parecía que el niño recordaba la canción. Parecía que esa melodía activaba una memoria genética grabada en sus células antes de nacer. «¿Te gusta, verdad?», le susurró Elena una noche, con lágrimas en los ojos, mientras el niño se quedaba dormido aferrando su dedo índice. «A tu mamá también le hubiera gustado cantártela, donde quiera que esté. Durante 2 semanas, este ritual secreto transformó al niño». De día, frente a Sabrina y Alejandro, Leo seguía pareciendo el niño frágil y pasivo. Pero Elena notaba los cambios sutiles. Sostenía la cabeza con más fuerza. Seguía el movimiento de las personas con la mirada más rápido. Y lo más importante, su apetito había vuelto. Pero solo comía bien cuando Elena lograba, mediante trucos y distracciones, darle de su propia comida preparada a escondidas. Sin embargo, el secreto pendía de un hilo. Una noche, mientras Elena terminaba el masaje y cubría a Leo con la manta térmica, escuchó un ruido en el pasillo. Pasos pesados. No eran los tacones de Sabrina. Eran los pasos arrastrados y cansados de Alejandro. Elena se congeló. No tenía tiempo de esconderse. Se tiró al suelo, rodando bajo la cuna elevada de diseño moderno, haciéndose un ovillo contra la pared, rezando para que su respiración no la delatara. La puerta se abrió. La luz del pasillo cortó la oscuridad de la habitación. Alejandro entró. Olía a alcohol, pero no estaba borracho, solo inmensamente triste. Se acercó a la cuna. Elena, desde su escondite, podía ver sus zapatos de cuero italiano a centímetros de su cara. Alejandro no tocó al niño. Solo se quedó allí, observándolo dormir. «Perdóname, hijo», susurró Alejandro en la oscuridad, con una voz tan rota que a Elena se le partió el alma. «Perdóname por no ser suficiente. Perdóname por no poder amarte como ella lo hubiera hecho». El millonario estuvo allí de pie durante 5 minutos eternos, vigilando el sueño de su hijo como un guardián incapaz de cruzar la frontera del tacto. Luego, suspiró profundamente, dio media vuelta y salió,
cerrando la puerta. Elena esperó 10 minutos más antes de atreverse a salir de debajo de la cuna. Estaba temblando, no de miedo a ser despedida, sino por la revelación de lo que acababa de presenciar. Alejandro no era el monstruo indiferente que parecía. Era un hombre encarcelado en su propio duelo. Pero esa noche, antes de irse, Elena notó algo más. Al acomodar la almohada de Leo, vio que la camiseta del pijama se le había subido un poco en la espalda. La luz de la luna iluminó la piel pálida del omóplato derecho del bebé. Allí, pequeña pero inconfundible, había una marca de nacimiento. Una mancha color café con leche en forma de media luna creciente. Elena se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. El mundo se detuvo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies descalzos. Ella conocía esa marca. La había visto 1000 veces en el baño compartido de su infancia. Era idéntica, absolutamente idéntica, a la marca que tenía su hermana Lucía en el mismo lugar. El corazón de Elena comenzó a martillear contra sus costillas con violencia. No puede ser, pensó. Es imposible. Lucía había desaparecido embarazada, sí, pero ¿cómo iba a terminar su hijo en la casa del hombre más rico del país? Elena tocó la marca con un dedo tembloroso. No era una coincidencia. La sangre no miente. La atracción, el imán, la canción. Todo cobró un sentido aterrador y vertiginoso. Ese niño no era un extraño. Ese niño era sangre de su sangre. ¿Y si Leo estaba aquí? ¿Dónde estaba Lucía? ¿Y qué tenía que ver Alejandro Valladares con la desaparición de su hermana? La misión de Elena acababa de cambiar. Ya no se trataba de un salario. Se trataba de una búsqueda de la verdad que podría destruir esa mansión desde sus cimientos. El grito en el silencio y la sangre que llama a Elena retiró la mano como si la piel del bebé quemara. Su respiración se detuvo en seco, atrapada en una garganta cerrada por el pánico y la incredulidad. Allí, bajo la tenue luz azulada de la luna que se filtraba por las cortinas de seda, la pequeña mancha en el omóplato derecho de Leo brillaba con una verdad aterradora. No era una mancha cualquiera. Era una media luna perfecta, de bordes irregulares y color café con leche, idéntica, milimétricamente idéntica, a la que había visto 1000 veces en la espalda de su hermana Lucía, mientras crecían juntas en la pequeña casa de techo de lámina. Elena cerró los ojos con fuerza, buscando en su memoria, rogando que fuera una alucinación provocada por el cansancio y el dolor del duelo no resuelto. Pero la imagen mental regresó con una claridad brutal. Lucía, riendo frente al espejo roto del baño compartido, señalando su marca. Es la marca de la luna, Elena. Mamá decía que las mujeres de nuestra familia estamos bendecidas por la noche. Si algún día tengo un hijo, seguro la tendrá. Lucía, su hermana gemela de alma, aunque no de nacimiento. La niña dulce y soñadora que había desaparecido hacía 2 años sin dejar rastro, tragada por la tierra o por la maldad de una ciudad que devora a las chicas pobres sin apellido. Lucía estaba embarazada de 7 meses cuando salió a una entrevista de trabajo y nunca volvió. La policía había cerrado el caso en 2 semanas. Seguro se fugó con el novio, dijeron con desdén. Pero Elena sabía que no. Elena sabía que Lucía jamás la habría dejado y mucho menos habría puesto en riesgo a su bebé. Elena volvió a abrir los ojos, el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. Volvió a tocar la marca en la piel de Leo. El bebé se removió en sueños, soltando un suspiro profundo, y giró la cabeza hacia la mano de Elena, buscando calor instintivamente. «Eres tú», susurró Elena, y la voz se le quebró en un sollozo ahogado. «Eres tú. No eres un extraño. Eres mío». El mundo de la mansión Valladares, con sus mármoles fríos y su lujo ostentoso, comenzó a girar vertiginosamente a su alrededor. Las piezas del rompecabezas emocional encajaron con un chasquido violento. La conexión inmediata que había sentido desde el primer día, esa electricidad estática, esa necesidad irracional de protegerlo, la forma en que el niño se calmaba con su voz. No era magia, era biología. Era la sangre reconociendo a su propia sangre. Los genes gritando en silencio lo que los papeles de adopción ocultaban.
pero la revelación trajo consigo una marea de terror helado. Si este niño era el hijo de Lucía, ¿qué hacía en la casa de Alejandro Valladares? ¿Cómo había llegado el nieto de una lavandera a ser el heredero de un imperio de telecomunicaciones? Las preguntas se agolparon en la mente de Elena, cada una más siniestra que la anterior. ¿Conocía Alejandro a Lucía? ¿Era él el padre misterioso del que Lucía nunca quiso hablar por miedo? ¿O acaso la habían lastimado para quitarle al niño? La imagen de Alejandro llorando minutos antes frente a la cuna chocaba con la idea de un monstruo, pero el dinero y el poder pueden comprar muchas conciencias y tapar muchos crímenes. Elena miró hacia la puerta cerrada, sintiendo que las paredes de la habitación se cerraban sobre ella. De repente, la mansión ya no era un lugar de trabajo. Era la escena de un crimen, o quizás una prisión de oro donde mantenían cautiva la única prueba viviente de la existencia de su hermana. El niño abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, con esas pestañas largas que eran el sello inconfundible de la familia de Elena. Leo la miró fijamente, sin miedo, como si entendiera que el secreto había sido descubierto. «Te lo juro por la memoria de mi madre», le susurró Elena al oído, con una intensidad feroz, besando la frente sudorosa del pequeño. «Te lo juro, mi amor, que voy a descubrir la verdad. Y si ellos le hicieron algo a tu mamá, voy a quemar este mundo para que paguen. Nadie te va a hacer daño nunca más. Ya no soy tu niñera, soy tu sangre». Elena se levantó del suelo, sintiendo que sus piernas temblaban, pero su espíritu se había endurecido como el acero. Se secó las lágrimas con rabia. Ya no había espacio para el miedo. Tenía que ser inteligente. Si confrontaba a Alejandro o a Sabrina ahora, la echarían a la calle en un segundo y perdería el acceso al niño para siempre. Tenía que callar. Tenía que tragar el veneno de la duda y sonreír mientras servía el café. Tenía que convertirse en una espía en la casa del enemigo. Antes de salir, acomodó la pijama de Leo, cubriendo la marca que era su sentencia y su salvación. Salió de la habitación con el sigilo de un fantasma, pero el fuego que ardía en su pecho era suficiente para incendiar la noche. La empleada sumisa había muerto en esa habitación. Había nacido una vengadora. La búsqueda silenciosa y el hilo de lana. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la mansión con una alegría artificial que contrastaba con la tormenta interna de Elena. Había dormido apenas 2 horas, pero se levantó con una energía nerviosa, una adrenalina fría que agudizaba sus sentidos. Cada rincón de la casa era ahora un posible escondite de pruebas. Su oportunidad llegó a media mañana. Sabrina había salido al spa para un tratamiento facial de 4 horas antes de un evento benéfico, y Alejandro estaba encerrado en una videoconferencia con inversores asiáticos en su despacho insonorizado. La enfermera de turno, Berta, aprovechó la ausencia de los patrones para bajar a la cocina a coquetear con el nuevo chef, dejando la puerta de la habitación del bebé entreabierta. Elena entró con su carrito de limpieza, el pretexto perfecto. «Limpieza profunda», había dicho al supervisor. Cerró la puerta tras de sí y echó el pestillo silenciosamente. Leo estaba en su silla, mirando distraídamente hacia el jardín. Elena le hizo una señal de silencio con el dedo en los labios y le guiñó un ojo. El niño, cómplice inocente, pareció entender y se quedó quieto. Elena comenzó su búsqueda. No buscaba polvo, buscaba el pasado. Abrió los cajones de la cómoda de diseño italiano. Ropa de marca, etiquetas francesas, zapatos de cuero que nunca habían tocado el suelo. Todo era nuevo. Todo olía a tienda cara, a impersonalidad. No había nada antiguo, nada que conectara al niño con una vida anterior a esta mansión. Revisó debajo del colchón de la cuna. Nada. Revisó el armario empotrado, moviendo cajas de juguetes importados que el niño no podía usar por su motricidad limitada. Nada. La frustración comenzó a subir por su garganta. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la marca era solo una coincidencia cruel del destino? Entonces, sus ojos se posaron en un mueble alto al fondo de la habitación, una antigua cómoda de roble que desentonaba con la decoración moderna. Estaba cerrada con llave,
Pero Elena sabía dónde guardaban las llaves de repuesto los empleados antiguos, en una caja de porcelana sobre la repisa de la chimenea falsa. Corrió el riesgo. Encontró la llave pequeña y dorada. Al abrir la cómoda, el olor a naftalina y madera vieja la golpeó. Estaba llena de mantelería fina que ya no se usaba. Elena metió las manos, rebuscando al fondo, palpando cada rincón. Sus dedos tocaron algo diferente al lino y la seda. Era una textura más rugosa, lana. Lana vieja. Tiró del objeto. Era una bolsa de plástico transparente, arrugada y escondida detrás de una pila de sábanas bordadas. Dentro había un bulto amarillo. El corazón de Elena se detuvo por segunda vez en 24 horas. Abrió la bolsa con manos temblorosas. Al sacar el contenido, el aroma la transportó instantáneamente a la cocina de su infancia, a olor a jabón de barra y leña. Era una manta. Una manta pequeña, tejida a mano con lana amarilla barata, de un tono brillante y alegre. Los bordes estaban un poco deshilachados. Elena la reconoció al instante. No necesitaba ver el detalle para saber qué era, pero lo buscó de todos modos para confirmar su dolor. En una de las esquinas, bordado con hilo rojo y puntadas inexpertas pero llenas de amor, había un pequeño sol y dos iniciales, L y E. Lucía y Elena. Elena se llevó la manta a la cara, enterrando la nariz en el tejido áspero. Un gemido de dolor escapó de sus labios. Un sonido animal que tuvo que sofocar mordiendo la lana. Era la manta que su madre había tejido antes de morir para sus nietos futuros. La manta que Lucía se había llevado el día que desapareció, diciendo que era su amuleto de buena suerte para el parto. Para que mi bebé sepa de dónde viene, Elena, le había dicho Lucía con una sonrisa radiante. Si la manta estaba aquí, escondida en el fondo de un mueble olvidado en la mansión de Alejandro Valladares, significaba que Lucía había estado aquí, o que alguien había traído al niño directamente desde sus brazos. Elena examinó la bolsa de plástico. En el fondo, había algo más, un papel arrugado. Era un brazalete de hospital, de esos de plástico blanco, cortado. La tinta estaba borrosa, pero aún legible. Paciente, sin identificar. Urgencia 402. Fecha, 12 de octubre. Recién nacido. Vivo, masculino. Sin nombre. Lucía había ingresado como una desconocida. Sin identificar. Las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel, mojando la tinta seca. Su hermana había dado a luz sola, sin nombre, en algún lugar frío, y alguien se había llevado al bebé y la manta, borrando el rastro de la madre pero guardando el trofeo. El sonido de la manija de la puerta girando la devolvió a la realidad de golpe. El pestillo impidió que entraran, pero alguien empujó con fuerza. «¿Elena? ¿Estás ahí dentro?» La voz de Sabrina, irritada y suspicaz, resonó al otro lado. Había vuelto antes de tiempo. Elena sintió el pánico helado recorrer su espalda. Si Sabrina la encontraba con la manta y el brazalete, todo terminaba. «Sí, señora», respondió Elena, esforzándose porque su voz sonara normal, aunque estaba ahogada por el llanto. Estoy limpiando el baño del niño. Eché un producto fuerte y cerré para que no salieran los vapores hacia el pasillo. Salgo en 1 minuto. Abre esa puerta ahora mismo. Quiero ver qué estás haciendo. No me fío de ti, insistió Sabrina, golpeando la madera con los nudillos. Elena miró a su alrededor con desesperación. No podía volver a meter la bolsa en la cómoda sin hacer ruido con la llave. No tenía bolsillos lo suficientemente grandes en el uniforme. Miró a Leo. El niño la observaba con atención desde su silla. En un impulso desesperado, Elena corrió hacia él. Levantó el cojín del asiento de la silla de ruedas y metió la manta y el brazalete debajo, acomodando al niño encima rápidamente. «Guárdalo, mi amor. Es nuestro secreto», le susurró frenéticamente, besándole la mejilla. Corrió hacia el baño. Abrió el grifo del lavabo a toda potencia. Se mojó la cara para disimular las lágrimas rojas y se quitó los guantes. Luego, fue a la puerta y quitó el pestillo. Sabrina entró como una furia, escaneando la habitación con ojos de depredador. ¿Por qué estaba cerrada la puerta?
exigió saber, cruzándose de brazos. Como le dije, señora, el cloro... Elena señaló hacia el baño, donde el agua corría. No quería que el olor molestara al bebé o saliera al pasillo. Estaba ventilando por la ventana del baño. Sabrina arrugó la nariz, olfateando. Efectivamente, Elena había vertido un poco de cloro en el inodoro antes de salir para justificar la mentira. El olor químico era fuerte. Eres una inepta. Si usas químicos fuertes, saca al niño de la habitación, replicó Sabrina con desdén, pasando un dedo por la cómoda de roble, justo donde Elena había estado hace segundos. No había polvo. Sabrina miró a Elena de arriba abajo. Vio sus ojos rojos. ¿Has estado llorando?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y repugnancia. Alergia, señora. Al cloro, mintió Elena bajando la cabeza. Pues toma un antihistamínico y deja de sorber los mocos. Es desagradable. Y termina rápido. Quiero que le pruebes el traje nuevo al niño para la cena de esta noche. Viene un socio importante de Alejandro, y quiero que todo esté perfecto. Sabrina se giró para irse, pero se detuvo en el marco de la puerta. Miró a Leo, que estaba sentado un poco más alto de lo normal debido al bulto bajo su cojín. Ese niño está mal sentado. Arréglalo, ordenó, y salió taconeando por el pasillo. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, cerrando los ojos mientras su cuerpo se deshacía en temblores. Había estado a segundos del desastre. Miró a Leo. El niño estaba sentado sobre la herencia de su madre, sobre la prueba del crimen, sobre la verdad, y sonreía. Elena se acercó a él, cayó de rodillas y abrazó sus piernas. Ahora tenía la prueba, tenía la manta. Sabía que Lucía había estado involucrada, pero el brazalete de «sin identificar» planteaba una pregunta aún más dolorosa. ¿Estaba Lucía muerta? ¿Y si Alejandro la había dejado morir para quedarse con el niño? El dolor se transformó en una determinación fría y calculadora. Elena se levantó. Ya no era la víctima. A partir de ahora, cada plato que sirviera, cada rincón que limpiara, sería un acto de espionaje. Iba a descubrir qué le pasó a Lucía. Y cuando lo supiera, ni todo el dinero de los Valladares podría salvarlos de la justicia de una hermana. La guerra había comenzado en silencio, y su arma más poderosa estaba oculta bajo el asiento de un bebé discapacitado. La confesión de la víbora y la tumba sin nombre. La noche de la cena de gala. La mansión Valladares brillaba como una joya fría bajo las luces de las arañas de cristal. El aire estaba saturado de perfumes caros, risas falsas y el tintineo de copas de champán que costaban más de lo que Elena ganaba en un año. Ella, vestida con su uniforme de servicio impecable, se movía entre las sombras de los pasillos, invisible para los invitados, una pieza más del mobiliario diseñada para servir y callar. Pero esa noche, Elena no era una sirvienta. Era una espía con el corazón roto y los nervios a flor de piel. La manta amarilla y el brazalete de hospital seguían escondidos, quemándole la conciencia. Pero necesitaba más. Necesitaba confirmar el destino final de Lucía. La oportunidad surgió cuando Sabrina, la anfitriona perfecta, se excusó de la mesa principal alegando una migraña repentina. Elena sabía que era mentira. Había visto a Sabrina beber 3 copas de vino rápidamente y mirar su teléfono con impaciencia. Siguiendo un instinto visceral, Elena dejó la bandeja de canapés en la cocina y subió por la escalera de servicio, llegando al pasillo de las habitaciones principales justo cuando Sabrina cerraba la puerta de su vestidor privado. Elena se quitó los zapatos para no hacer ruido. Se acercó a la puerta de madera maciza y pegó la oreja. El sonido de la voz de Sabrina se filtraba, amortiguado pero claro, lleno de esa arrogancia venenosa que soltaba cuando creía que nadie la escuchaba. «Ya te dije que no me llames a esta hora, idiota. Alejandro está abajo con los inversores japoneses». Hubo una pausa. Sabrina escuchaba al interlocutor. «¿Qué? No, claro que no sospecha nada. Él cree que es un acto de caridad divina. Está tan deprimido por su esposa muerta que se tragó el cuento de la adopción anónima sin pestañear». Elena contuvo la respiración, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. «Escúchame bien», continuó Sabrina, su tono volviéndose gélido. «Ese niño es un estorbo, pero es mi boleto al fideicomiso familiar.
Si Alejandro se entera de que la madre biológica no era una desconocida drogadicta, como le dijimos, sino una chica decente que murió por negligencia en ese hospital de caridad, todo se viene abajo. El mundo de Elena se detuvo. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Murió. La palabra rebotó en su cráneo como una bala. Lucía estaba muerta. Su hermana, su otra mitad, había muerto sola, en un hospital de beneficencia, mientras esta mujer negociaba con su hijo como si fuera mercancía. Nadie va a reclamar el cadáver. Ya pasaron 2 años. Decía Sabrina, riendo suavemente, una risa que heló la sangre de Elena. Fue a la fosa común, como todos los indigentes. No tiene familia. Alejandro piensa que la madre murió en el parto y punto. Él se siente el salvador. Déjalo que juegue a ser papá con el lisiado un tiempo más. En cuanto nos casemos y yo tenga el control de las cuentas, mandaremos al niño a un internado en Suiza, para casos especiales. Se olvidará de él en 6 meses. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo oscuro, con la mano tapándose la boca para no soltar el grito desgarrador que le nacía desde las entrañas. Lucía en una fosa común, sin nombre, sin flores. Mientras su hijo vivía en una jaula de oro con la mujer que había orquestado el silencio sobre su muerte. El dolor era físico, un cuchillo girando en su pecho. Pero junto con el dolor, nació un odio puro, cristalino y absoluto. Un odio que secó sus lágrimas antes de que pudieran caer. Elena se levantó. Ya no temblaba. Sabrina seguía hablando de joyas y viajes, ajena a que, al otro lado de la puerta, la simple empleada acababa de dictar su sentencia. Elena no iba a huir, no iba a renunciar, iba a quedarse. Iba a ser la sombra que Sabrina nunca vería venir. Regresó a la cocina, lavó su cara con agua helada y volvió a subir, esta vez a la habitación de Leo. El niño dormía, ajeno a la maldad que lo rodeaba. Elena se acercó a la cuna y por primera vez no vio solo a su sobrino, vio la misión de su vida. «Te lo prometo, Lucía», susurró a la oscuridad, acariciando la mano del bebé. «No vas a ser una olvidada en una fosa común. Y tú, mi amor, no vas a Suiza. Vas a conocer la verdad y tu padre va a saber con qué clase de monstruo se quiere casar». Elena besó la frente del niño. Esa noche, la empleada doméstica murió definitivamente. En su lugar, nació una madre leona, dispuesta a despedazar a cualquiera que amenazara a su cría. Y su primera arma sería el propio Alejandro. Tenía que hacerle ver la verdad, no con palabras, sino con hechos. Tenía que despertar al padre que dormía bajo el dolor del viudo. El despertar del gigante bajo la tormenta. 3 días después de la gala, una tormenta feroz azotó la ciudad, convirtiendo el cielo en una masa de plomo y relámpagos. Parecía que el clima reflejaba el caos interno de la mansión. Sabrina, fiel a su naturaleza frívola, había salido a un evento de moda a pesar del diluvio, dejando claro que el hogar le aburría. «No me esperen despiertos», había dicho al salir, dejando una estela de perfume y desinterés. Alejandro, sin embargo, se quedó. Una gripe severa lo había tumbado en cama con fiebre alta, obligándolo a cancelar sus viajes de negocios. Por primera vez en meses, el gran magnate estaba vulnerable, atrapado entre las 4 paredes de su propia casa, sin reuniones ni distracciones que lo blindaran de la realidad. La fiebre lo tenía en un estado de semiconciencia, flotando entre sueños y realidad en su inmensa habitación principal. Pero a eso de las 2 de la mañana, un sonido atravesó la bruma de su malestar. Era un llanto. No el llanto irritante que Sabrina describía, sino un lamento constante, angustiado, el sonido de alguien pequeño que se siente infinitamente solo en la oscuridad. Alejandro intentó ignorarlo, tapándose con la almohada. «La enfermera se encargará», pensó. «Elena se encargará», pero el llanto continuaba, subiendo de intensidad, mezclándose con el retumbar de los truenos. Impulsado por una fuerza que no reconocía, Alejandro se levantó. Sudando, mareado, se puso una bata de seda y salió al pasillo. La casa estaba en penumbras,
iluminada solo por los relámpagos que cortaban la noche. Al llegar a la puerta de la habitación de Leo, vio que estaba abierta. La enfermera de turno no estaba por ningún lado. Probablemente dormía en la sala de servicio o había bajado a robar comida de la cocina, confiada en que nadie vigilaba. Alejandro entró. Lo que vio lo detuvo en seco, robándole el aliento más que la fiebre. Elena estaba allí. No llevaba su uniforme. Llevaba una camisola sencilla de algodón blanco y el cabello suelto, cayéndole en ondas sobre los hombros. Estaba sentada en la mecedora, con Leo en brazos. Pero no lo mecía mecánicamente. Lo tenía apretado contra su pecho, piel con piel, cubiertos ambos por una manta amarilla y vieja que Alejandro nunca había visto. El niño no lloraba ya. Estaba tranquilo, con la cabeza apoyada en el hombro de Elena, una mano pequeña aferrada al cabello de ella. Elena tarareaba una melodía baja, ancestral, que vibraba en el aire cargado de electricidad estática. «Shh. El trueno solo es el cielo aplaudiendo, mi vida. No tengas miedo», susurraba ella. Alejandro se sintió un intruso en su propia casa. Sintió vergüenza. Él, el padre, estaba allí parado como un extraño, mientras una mujer a la que pagaba el salario mínimo le daba a su hijo lo que todo su dinero no podía comprar: paz. El suelo de madera crujió bajo sus pies. Elena levantó la vista de golpe, asustada, protegiendo al niño instintivamente. Al ver a Alejandro, pálido y afiebrado en el umbral, su expresión cambió de miedo a desafío. No se levantó, no hizo una reverencia. Lo sostuvo la mirada. «Señor», dijo ella con voz firme. El niño tenía miedo. La tormenta lo asustó y la enfermera no aparecía. Alejandro dio un paso adentro, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. «¿Por qué lloraba así?», preguntó con la voz ronca. «Los médicos dicen que no procesa las emociones complejas». Elena soltó una risa triste, carente de humor, que golpeó a Alejandro como una bofetada. «Los médicos ven un expediente, señor Valladares. Yo veo a un niño». Elena se levantó suavemente, caminando hacia él con Leo en brazos. El movimiento fue tan audaz que Alejandro no supo cómo reaccionar. No lloraba por la tormenta, señor. Lloraba porque se sentía solo. Lloraba porque nadie lo toca, nadie lo mira. Los bebés mueren de tristeza, ¿lo sabía? Se dejan ir si no sienten el calor de otro cuerpo. Alejandro miró al niño. Leo lo miraba a él, sus ojos oscuros, idénticos a los de... Alejandro sintió un vértigo. Por un segundo, vio los ojos de su gran amor perdido en el rostro de ese bebé. «¿Quiere cargarlo?», preguntó Elena. No fue una sugerencia, fue un reto. Alejandro retrocedió un paso, aterrado. «No, yo no sé. Podría lastimarlo. Es muy frágil. No es de cristal, señor. Es de carne y hueso. Y es su sangre». Elena se acercó más, invadiendo su espacio personal, rompiendo todas las barreras de clase y jerarquía. «Tómelo, por favor. Él necesita saber quién es su padre, y usted necesita saber quién es su hijo». Alejandro, temblando por la fiebre y el miedo, extendió los brazos rígidamente. Elena depositó al niño con cuidado, guiando las manos del millonario. «Sostenga su cabeza, señor. Así, con firmeza. Sienta su corazón». El peso de Leo cayó sobre los brazos de Alejandro. Era más pesado de lo que recordaba, más real. El niño se tensó un momento, extrañado por los brazos desconocidos, pero Elena puso su mano sobre el hombro de Alejandro y susurró algo al bebé que lo calmó. Y entonces sucedió. Leo alzó la vista, miró a Alejandro, y reconociendo quizás el aroma, o simplemente sintiendo la desesperación de ese hombre, extendió su mano torpe y tocó la barba de 3 días de su padre. El contacto fue eléctrico. Alejandro sintió que se rompía una presa en su interior. El calor del cuerpo pequeño traspasó la seda de su bata y llegó directo a su corazón congelado. Todas las excusas, todo el dolor, toda la frialdad que había construido para protegerse, se derrumbaron ante el peso de ese ser diminuto. «Hola, Leo», susurró Alejandro, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro,
mezclándose con el sudor de la fiebre. «Hola, hijo». Elena dio un paso atrás, dejándolos solos en su burbuja, pero vigilando como un ángel guardián. Vio cómo el hombre poderoso, el millonario intocable, se doblaba sobre el niño, sollozando en silencio, pidiendo perdón sin palabras. Vio cómo Leo, lejos de asustarse, se acomodaba en el pecho de su padre, cerrando los ojos. «Él lo entiende, señor», dijo Elena suavemente. «Los hijos siempre perdonan, si uno tiene el valor de volver». Alejandro levantó la vista hacia Elena. Sus ojos estaban rojos, vulnerables. Por primera vez, la vio realmente. No vio a la empleada. Vio a la mujer que había salvado a su hijo mientras él se ahogaba en su egoísmo. Vio una fuerza y una belleza que no tenían nada que ver con vestidos de diseño o maquillaje. «Gracias», murmuró él, con una humildad que nunca había mostrado ante nadie. No sabía que podía sentirse así. «Ahora lo sabe», respondió Elena, tomando la manta amarilla que se había deslizado y volviendo a cubrir al niño. «Pero cuidado, señor. Hay gente en esta casa a la que no le conviene que usted sienta esto. Hay gente que prefiere que este niño sea un fantasma». Alejandro frunció el ceño. La mención de gente, rompiendo el momento místico y trayéndolo de vuelta a la realidad. Sabía que se refería a Sabrina. La duda se plantó en su mente, regada por la verdad emocional que acababa de experimentar. «¿Por qué me dices eso?», preguntó, recuperando un poco de su autoridad, pero sin soltar al niño. «Porque un padre que ama es un padre que ve», dijo Elena, enigmática, retrocediendo hacia la puerta. «Y usted ha estado ciego mucho tiempo, don Alejandro. Abra los ojos. Mire lo que pasa cuando usted no está. Mire quién lo cuida y quién lo desprecia». Elena salió de la habitación dejándolos solos. El corazón le latía a 1000 por hora. Había cruzado una línea peligrosa. Había desafiado al patrón y sembrado la semilla de la desconfianza contra Sabrina. Pero al ver a Alejandro abrazando a Leo bajo la luz de los relámpagos, supo que había valido la pena. Alejandro se quedó allí, meciendo a su hijo por primera vez en 18 meses. La fiebre seguía quemándole la piel, pero el frío de su alma había desaparecido. Y con el calor llegó la claridad. Miró la puerta por donde se había ido Elena, y luego miró la manta amarilla y vieja que envolvía a su hijo. Una manta que no pegaba con el lujo de la casa. Una manta tejida a mano. «Abre los ojos», le había dicho ella. Y Alejandro Valladares, sosteniendo a su hijo contra la tormenta, decidió que nunca más volvería a cerrarlos. El milagro de pie y la mentira rota. Las semanas siguientes a la noche de la tormenta trajeron un cambio sutil pero palpable en la atmósfera de la mansión. Alejandro, aunque seguía atrapado en las redes de sus obligaciones corporativas y en la manipulación emocional de Sabrina, había comenzado a llegar más temprano. Sus visitas a la habitación de Leo ya no eran furtivas. Eran una rutina silenciosa antes de cenar. Sin embargo, la barrera no terminaba de romperse. Sabrina, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, había redoblado sus esfuerzos para mantener el control, llenando la agenda de Alejandro y trayendo a nuevos especialistas, cuya única función parecía ser certificar que Leo era un caso perdido. Un mueble costoso que necesitaba ser almacenado en una institución en Suiza. La tarde del jueves, el solarium de cristal de la mansión estaba bañado por una luz dorada y cálida. Elena había llevado a Leo allí, lejos de las cámaras de seguridad de la casa principal, aprovechando que Sabrina estaba en una prueba de vestuario para la boda. «Vamos, campeón, tú sabes cómo hacerlo. Lo hemos practicado», le susurró Elena, arrodillada frente a la silla de ruedas. Había quitado los reposapiés. Leo, vestido con ropa cómoda de algodón que Elena había comprado con su propio dinero, escondiendo los trajes rígidos al fondo del armario, tenía los pies descalzos, apoyados sobre la alfombra de lana. «Mira, Leo, mira a la tía Elena». Ella colocó sus manos bajo las axilas del niño, no para levantarlo, sino para darle seguridad. «El doctor dice que tus piernas son de trapo, pero tú y yo sabemos que son de roble, ¿verdad?». Leo la miraba con una concentración feroz,
con la frente perlada de sudor. Sus manitas se aferraban a los apoyabrazos de la silla. Había una determinación en sus ojos oscuros que no pertenecía a un bebé, sino a un alma vieja que luchaba por reclamar su lugar en el mundo. En ese momento, las puertas de cristal del solarium se abrieron. Alejandro entró, acompañado por el doctor Morán, un neurólogo de renombre que Sabrina había contratado personalmente. Sabrina venía detrás, todavía con alfileres en su vestido de alta costura, con cara de molestia por la interrupción. «Aquí está, doctor», dijo Sabrina con un gesto despectivo hacia el niño. «Como le decía, no hay progreso. Es una pérdida de tiempo y recursos tenerlo aquí con una simple criada. La clínica en Zúrich es la mejor opción. Allí no sufrirá, y nosotros podremos avanzar». Alejandro se quedó atrás, observando a Elena y a su hijo. No dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. El doctor Morán ajustó sus gafas y miró a Leo desde la distancia, sin acercarse, como quien evalúa un coche averiado. «Efectivamente, señor Valladares», dijo el médico con voz monótona. «La atrofia muscular en casos como este es irreversible. Intentar forzar la movilidad solo le causa dolor y frustración al paciente. Lo humano, lo ético, es dejarlo descansar. Aceptar la realidad. El niño nunca caminará. Probablemente nunca se sostendrá sentado sin ayuda». Elena sintió que la sangre le hervía. Se puso de pie lentamente, interponiéndose entre el médico y el niño, protegiéndolo como una leona. «Con todo respeto, doctor», dijo Elena, con la voz temblando de rabia contenida. «Usted no ha tocado al niño. No ha visto cómo sus músculos responden cuando se le trata con amor y no como a un expediente clínico». «¡Elena!», chilló Sabrina. «¿Cómo te atreves a cuestionar al doctor Morán? Alejandro, dile algo. Esto es inaudito». Alejandro dio un paso adelante, mirando a Elena a los ojos. Había una pregunta silenciosa en su mirada. «¿Es verdad? ¿Me estás dando una esperanza real o solo una ilusión cruel?» Elena no respondió con palabras. Se giró hacia Leo. Se arrodilló de nuevo, ignorando a los 3 adultos que la observaban. «Leo», dijo suavemente, pero con firmeza. «Enséñales. Enséñales quién eres. Arriba, mi amor. Ven a mis brazos». El silencio en el solarium se hizo absoluto, solo roto por el zumbido de un insecto contra el cristal. Sabrina soltó una risita burlona y cruel. «Por favor, esto es patético». «Vámonos, doctor. No tiene por qué ver este espec...» La frase murió en su garganta. Leo soltó un gruñido de esfuerzo. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los apoyabrazos. Sus piernas, esas piernas que el médico acababa de declarar irreversibles, comenzaron a temblar. Los músculos se tensaron bajo la piel pálida. Alejandro contuvo el aliento, sus ojos abriéndose desmesuradamente. El doctor Morán dejó caer su carpeta al suelo. El sonido seco del impacto resonó como un disparo. Lenta, dolorosamente, pero con una fuerza titánica, Leo empujó su cuerpo hacia arriba. Se despegó del asiento. Sus rodillas se bloquearon, temblando violentamente, pero aguantaron. Elena extendió los brazos, pero no lo tocó. Lo dejó hacerlo solo. «¡Eso es!», gritó ella entre lágrimas. «¡Tú puedes!». Leo se puso de pie. Estaba allí, erguido, tambaleándose como un junco al viento, pero de pie sobre sus propios pies. Soltó una risa, esa misma risa cristalina que había iniciado todo, y dio un paso vacilante hacia adelante, cayendo finalmente en los brazos abiertos de Elena, que lo atrapó y lo llenó de besos mientras lloraba. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas sobre la alfombra, no por debilidad, sino por devoción. El milagro estaba ocurriendo frente a sus ojos. Su hijo no estaba roto. Su hijo estaba luchando. Sabrina estaba pálida, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Su narrativa de niño inútil acababa de ser destruida en 3 segundos. Alejandro se arrastró de rodillas hasta llegar a donde estaban Elena y Leo. Con manos temblorosas, tocó las piernas de su hijo, palpando la tensión muscular, la realidad física del milagro. «Lo hiciste», susurró Alejandro, mirando a Leo con adoración absoluta, y luego levantó la vista hacia Elena.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tú lo hiciste. No fui yo, señor, respondió Elena, acariciando la cabeza del niño que reía triunfante. Fue el amor. El amor cura lo que la medicina da por muerto. Alejandro miró a Sabrina y al médico. Su expresión cambió radicalmente. La tristeza desapareció, reemplazada por una furia fría y protectora. Se puso de pie, recuperando su estatura y su poder. Largo, dijo mirando al médico. Salga de mi casa y llévese su diagnóstico irreversible y su incompetencia. Si vuelvo a verlo cerca de mi hijo, lo destruyo profesionalmente. El médico recogió su carpeta y salió casi corriendo. Sabrina intentó recomponerse, acercándose a Alejandro con una sonrisa nerviosa. Amor, qué maravilla. Es un milagro. Yo siempre tuve fe en el fondo. Solo quería protegerte de la desilusión. Alejandro la miró con una frialdad que la heló hasta los huesos. No dijo nada. Simplemente se giró, tomó a su hijo en brazos, levantándolo alto, celebrando su victoria, y miró a Elena con una gratitud y una intensidad que hizo que Sabrina entendiera una verdad aterradora. Ya no era la dueña de la situación. Elena no era solo una amenaza. Era el enemigo a abatir. Y tenía que hacerlo esa misma noche. La trampa de diamantes y la justicia ciega. La atmósfera de celebración duró poco. Sabrina sabía que el tiempo jugaba en su contra. Si Alejandro empezaba a investigar, si empezaba a confiar plenamente en Elena, descubriría las inconsistencias en la adopción, los huecos en la historia de la madre desconocida. Tenía que cortar el problema de raíz. Elena tenía que desaparecer, y tenía que hacerlo de una forma que destruyera cualquier posibilidad de que Alejandro la creyera o la buscara. Esa noche, Sabrina organizó una cena íntima. Para celebrar el avance de Leo, dijo con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos de reptil. Insistió en que Elena sirviera la mesa, alegando que ella es parte de este logro. Alejandro, ingenuo en su felicidad recién descubierta, aceptó, queriendo integrar a Elena en la dinámica familiar. La trampa se preparó con la precisión de un reloj suizo. Durante el segundo plato, Sabrina se levantó excusándose para ir al tocador. Al pasar por la cocina, donde Elena estaba preparando el postre, Sabrina aprovechó un momento en que la joven estaba de espaldas sacando algo del horno. Con una prestidigitación entrenada, deslizó su anillo de compromiso, un diamante de 5 quilates valorado en $500,000, dentro del bolsillo profundo del delantal de Elena, oculto entre los pliegues de la tela. Sabrina volvió a la mesa, sonriente. 10 minutos después, comenzó la actuación. ¡Alejandro!, exclamó de repente, llevándose la mano al pecho. ¡Mi anillo! ¡No está! El silencio cayó sobre el comedor. Alejandro dejó su copa. ¿Cómo que no está? Lo tenías puesto hace un momento. Sí, me lo quité en el baño para lavarme las manos y... ¡Dios mío! Sabrina se levantó, fingiendo pánico. Lo dejé en el lavabo del baño de visitas de la planta baja. Fui hace un momento. Tengo que ir a buscarlo. Corrió hacia el baño, seguida por Alejandro. Regresaron 2 minutos después. Sabrina estaba llorando, temblando exageradamente. No está, Alejandro. No está. Alguien lo tomó. Solo han pasado 5 minutos. Alejandro frunció el ceño. Cálmate. Tiene que estar ahí. Quizás se cayó. Busque en el suelo. No hay nadie más en esta planta, Alejandro. Solo nosotros y... Sabrina dejó la frase en el aire, girando lentamente la cabeza hacia la cocina, donde Elena estaba terminando de emplatar. No, dijo Alejandro inmediatamente. Elena no. Ella no haría eso. Ah, ¿no? Sabrina cambió su tono a uno venenoso. Es una muerta de hambre, Alejandro. Vio la oportunidad. Ese anillo vale una fortuna. Con eso podría desaparecer y vivir como una reina. No seas ingenuo. Esa mujer te ha manipulado con el niño para ganar confianza y robarte. Eso es absurdo, replicó Alejandro, pero la duda, esa vieja amiga de los ricos, se asomó en sus ojos. Pues que vacíe sus bolsillos, gritó Sabrina, irrumpiendo en la cocina. Elena se sobresaltó,
casi dejando caer la bandeja. Vio a Sabrina entrar como un huracán, seguida por un Alejandro confundido y sombrío. «Señora, ¿qué pasa?», preguntó Elena, sintiendo el frío del peligro en la nuca. «¿Dónde está mi anillo?», exigió Sabrina acorralándola contra la encimera. «Sé que lo tienes. Dámelo y quizás no llame a la policía». «Yo no tengo nada, señora. Le juro por mi vida». Elena levantó las manos, mostrando las palmas vacías. «¡Revísenla!», ordenó Sabrina a los guardias de seguridad que acababan de entrar alertados por los gritos. «Sabrina, esto es excesivo», intentó intervenir Alejandro. «Es mi anillo de compromiso, Alejandro. Si ella es inocente, no tendrá problema en que revisen ese delantal sucio». Antes de que Elena pudiera reaccionar, uno de los guardias metió la mano en el bolsillo de su delantal. Elena sintió el peso extraño al mismo tiempo que el guardia. Su corazón se detuvo. No, no puede ser. El guardia sacó la mano. Entre sus dedos, brillando con una luz maligna bajo los fluorescentes de la cocina, estaba el anillo de diamantes. El mundo se derrumbó. Alejandro soltó un suspiro de decepción que sonó como si lo hubieran apuñalado. Miró a Elena con una mezcla de dolor e incredulidad. La mujer que había salvado a su hijo, ¿era una ladrona común? No, susurró Elena con lágrimas brotando de sus ojos. Señor, yo no lo puse ahí. Ella lo puso. Me está tendiendo una trampa. ¡Mentirosa!, chilló Sabrina, arrebatando el anillo de la mano del guardia. «Todavía tienes el descaro de culparme. Alejandro, llama a la policía. Quiero a esta delincuente fuera de mi casa ahora mismo». «Señor, escúcheme», suplicó Elena, intentando acercarse a él, pero los guardias la retuvieron. «No me importa el anillo, es por el niño. Ella quiere deshacerse de mí porque sé la verdad. Sé quién es la madre. Cállate». Sabrina le dio una bofetada sonora que resonó en toda la cocina. El golpe giró la cara de Elena. «Llévensela. Está delirando». Alejandro estaba paralizado. La evidencia física, el anillo en el bolsillo, pesaba más que su instinto en ese momento de caos. Estaba condicionado a desconfiar, a proteger su patrimonio. Bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos desesperados de Elena. «Llamen a la policía», dijo Alejandro en voz baja, con el tono de un hombre derrotado. «No, Alejandro, no lo haga. ¡Leo!», gritó Elena mientras la arrastraban hacia la salida de servicio. En ese momento se escuchó un grito desgarrador desde el pasillo. «¡Mamá!». Todos se congelaron. No fue un balbuceo, fue una palabra. Clara, fuerte, desesperada. Leo estaba allí, en su silla de ruedas. Había logrado impulsarse torpemente con las manos hasta la puerta de la cocina. Estaba rojo, llorando, extendiendo los brazos hacia Elena. «¡Mamá!», volvió a gritar el niño, mirando a Elena. Era la primera palabra que pronunciaba en su vida. Y no se la dijo a Sabrina. Se la dijo a la mujer que se llevaban esposada. Elena dejó de forcejear. Miró a Leo con el alma partida, pero con una sonrisa triste y valiente. «No tengas miedo, mi amor», le gritó mientras los policías que acababan de llegar con sirenas y luces azules la empujaban hacia el coche patrulla bajo la lluvia. «Volveré, te lo juro que volveré». Alejandro miró a su hijo gritando, «¡Mamá!». Miró a Sabrina, que tenía una sonrisa triunfante apenas disimulada mientras se ponía el anillo. Y luego miró las luces rojas y azules que se llevaban a la única persona que había hecho caminar y hablar a su hijo. Algo no encajaba. El anillo en el bolsillo era una prueba irrefutable de robo, sí, pero el grito de su hijo era una prueba irrefutable de amor. Y Alejandro Valladares sabía, en el fondo de su corazón, que el amor no se equivoca. Mientras la patrulla se alejaba, Alejandro no abrazó a Sabrina. Se acercó a Leo, se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Shh, ya pasó», le dijo, pero sus ojos estaban fijos en la carretera vacía. Su mente de empresario, fría y calculadora, empezó a rebobinar la escena. Sabrina había ido al baño. Sabrina había pasado por la cocina. Sabrina había insistido en revisar el delantal. Alejandro sacó su teléfono móvil del bolsillo. No para llamar a su abogado y hundir a Elena.
Abrió la aplicación de seguridad de la casa. «Sabrina», dijo Alejandro sin mirarla, con una voz que presagiaba una tormenta peor que la anterior. «Dijiste que fuiste al baño de visitas, ¿verdad?» «Sí, claro, cariño». «Qué raro», murmuró él mirando la pantalla, «porque los sensores de movimiento del pasillo del baño no se activaron en la última hora. Pero el de la entrada de servicio de la cocina, ese sí se activó 2 veces». Sabrina palideció bajo su maquillaje perfecto. Alejandro levantó la vista. Ya no había duda. Solo había una guerra que acababa de comenzar, y él iba a ganarla para traer de vuelta a la verdadera madre de su hijo. El calabozo de la verdad y el amor prohibido. El sonido de los barrotes de hierro cerrándose resonó como una sentencia de muerte en los oídos de Elena. La celda de la comisaría era un cubo de cemento frío, impregnado de olor a humedad y desesperanza, iluminado apenas por un tubo fluorescente que parpadeaba con un zumbido irritante. Elena se sentó en el banco de metal, abrazando sus rodillas. Pero no lloraba por su libertad perdida. Lloraba porque cada minuto que pasaba allí era un minuto en que Leo quedaba a merced de Sabrina. La imagen del niño gritando «¡Mamá!» mientras la arrastraban hacia la patrulla se repetía en su mente en un bucle tortuoso. Esa palabra, nacida del miedo y del amor puro, era su única ancla en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la mansión Valladares, la atmósfera era eléctrica, pero por razones muy distintas. Alejandro no se había quedado en la sala consolando a Sabrina. Con una frialdad que asustó incluso al personal de servicio, se había encerrado en su despacho, prohibiendo que nadie lo molestara. Sabrina, confiada en su victoria y creyendo que Alejandro estaba devastado por la traición de la empleada, se había servido una copa de champán y celebraba en su vestidor, probándose joyas para la boda. En la oscuridad del despacho, iluminado solo por el brillo azul de 3 monitores de alta resolución, Alejandro estaba desmantelando la mentira. Sus dedos volaban sobre el teclado. No estaba revisando las grabaciones de seguridad estándar que se guardaban en el servidor doméstico, esas que Sabrina sabía que existían. Alejandro estaba accediendo a la nube fantasma, un sistema de respaldo encriptado que había instalado meses atrás, no por desconfianza hacia los empleados, sino por paranoia corporativa tras un intento de espionaje industrial. Ese sistema grababa todo, incluso cuando las cámaras principales parecían estar apagadas. «Vamos, muéstrame la verdad», susurró Alejandro, con los ojos inyectados en sangre y fatiga. El video de la cocina apareció en la pantalla central. La calidad 4K no dejaba lugar a dudas. Alejandro vio, cuadro por cuadro, cómo Sabrina entraba a la cocina mientras Elena estaba de espaldas sacando el pastel del horno. Vio la mano de su prometida, con sus uñas perfectamente manicuradas, sacar el anillo de su propio dedo. Vio el movimiento rápido, viperino, con el que deslizó la joya en el bolsillo del delantal colgado de Elena antes de que ella se lo pusiera. Alejandro cerró los ojos y soltó un golpe seco sobre el escritorio. La traición era visual, innegable. Sabrina había incriminado a una inocente, pero Alejandro necesitaba más. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué tanto odio hacia una simple empleada? Siguió buscando. Retrocedió en el tiempo. Buscó archivos de audio. Encontró una grabación de hacía 3 días. La fecha coincidía con la noche de la gala. El audio provenía del sensor del pasillo principal, cerca del vestidor de Sabrina. La voz de Sabrina llenó el despacho, nítida y cruel. «Ese niño es un estorbo, pero es mi boleto al fideicomiso. Si Alejandro se entera de que la madre biológica no era una desconocida drogadicta, sino una chica decente que murió por negligencia, todo se viene abajo. Nadie va a reclamar el cadáver, fue a la fosa común. Alejandro piensa que la madre murió en el parto, y punto». Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo se detuvo. Un pitido agudo le taladró el cerebro. «Madre decente». ¿Fosa común? Alejandro se levantó de la silla, tambaleándose como si hubiera recibido un disparo físico. Se llevó las manos a la cabeza, revolviendo su cabello, mientras un gemido de dolor animal escapaba de su garganta. Él no había adoptado a Leo por casualidad.
Él no había ido a un orfanato y elegido un niño al azar. La verdad, esa que había guardado bajo 7 llaves incluso de Sabrina, le golpeó con la fuerza de un tsunami. Alejandro conocía a la madre. Alejandro abrió un cajón secreto de su escritorio, uno con doble fondo. Sacó una fotografía vieja, desgastada por el tacto. En ella, un Alejandro más joven, sin traje y sin la dureza del millonario, sonreía abrazado a una chica humilde, de ojos grandes y sonrisa luminosa, en un parque público. Era Lucía. Lucía, sollozó Alejandro, acariciando la foto. Dios mío, Lucía. Habían tenido un romance intenso, secreto, prohibido por la familia Valladares. Cuando su padre amenazó con destruir a la familia de Lucía si no se alejaba, Alejandro, cobarde y joven, había aceptado un matrimonio arreglado con la familia de Sabrina para salvar la empresa. Lucía había desaparecido. Meses después, un investigador privado le dijo a Alejandro que ella había muerto en el parto, sola, y que el niño había quedado en el sistema. Alejandro había movido cielo y tierra para encontrar a ese niño. Lo adoptó anónimamente, sobornando jueces y funcionarios para saltarse las listas de espera, creyendo que así honraba la memoria de la única mujer que había amado de verdad. Pero nunca supo que Lucía tenía una hermana, nunca supo que tenía familia buscándola. Y, sobre todo, nunca supo que la habían tirado a una fosa común como si fuera basura. Y ahora, Elena. Elena, la empleada que tenía los mismos ojos que Lucía, estaba en una celda acusada por la mujer que había orquestado todo el sufrimiento. La furia que se apoderó de Alejandro no fue caliente, fue gélida, absoluta y letal. Agarró su abrigo, tomó la tablet con las pruebas y salió del despacho. No subió a confrontar a Sabrina todavía. Eso sería el postre. Primero tenía que salvar a la familia. Condujo su deportivo bajo la lluvia torrencial, saltándose semáforos en rojo, derrapando en las curvas, con el corazón latiendo al ritmo de la culpa y la redención. Llegó a la comisaría empapado, entrando como un huracán. «Quiero ver al comisario». «¡Ahora!», gritó golpeando el mostrador de recepción con tal autoridad que 3 agentes se pusieron de pie instintivamente. 10 minutos después, las rejas de la celda de Elena se abrieron. Elena levantó la vista, esperando ver a un abogado de oficio o a un policía burlón. Vio a Alejandro. Estaba pálido, con el pelo mojado pegado a la frente y los ojos rojos, pero había una intensidad en su mirada que ella nunca había visto. «Vámonos, Elena», dijo él, extendiéndole la mano. No era la mano del patrón. Era la mano de un hombre pidiendo perdón. Elena no se movió. «¿Por qué?», preguntó ella con la voz rota. «¿Por qué me saca? Usted cree que soy una ladrona». «Yo sé que no lo eres». Alejandro entró en la celda y se arrodilló frente a ella, sin importarle la suciedad del suelo. Vi el video. Vi lo que hizo Sabrina. Pero escuché algo más. Escuché lo que le hicieron a Lucía. Al escuchar el nombre de su hermana en labios del millonario, Elena dejó de respirar. «¿Usted sabía?», susurró ella temblando. «Yo la amaba, Elena», confesó Alejandro, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lucía fue el amor de mi vida. Me obligaron a dejarla. Pensé que ella me odiaba. Cuando supe que había muerto y que había dejado un niño, lo busqué hasta debajo de las piedras. Leo es mi hijo adoptivo ante la ley, pero en mi corazón es lo único que me queda de ella». Elena miró al hombre frente a ella. Vio el dolor genuino, la década de arrepentimiento acumulado. Comprendió que Alejandro no era el villano de la historia. Era otra víctima de la misma maquinaria de poder que había aplastado a su hermana. «Ella nunca lo odió, señor», dijo Elena, llorando suavemente. «Ella me dijo que el padre de su bebé era un príncipe que vivía en una torre de cristal, pero que no podía bajar. Ella lo esperó hasta el último día». Alejandro cerró los ojos, recibiendo la absolución que no merecía. «Perdóname, Elena. Perdóname por no protegerla. Y perdóname por no protegerte a ti. Pero eso se acaba hoy». Se puso de pie y la ayudó a levantarse. «Los cargos han sido retirados. El comisario ha visto el video. Pero la verdadera justicia no se hará aquí. Se hará en mi casa.
¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elena, sintiendo que la fuerza volvía a sus piernas. Vamos a ir a buscar a nuestro hijo, dijo Alejandro, enfatizando la palabra nuestro. Y luego, vamos a limpiar la basura de nuestra vida. La caída de la máscara y el último hilo de oro. El regreso a la mansión fue silencioso, pero cargado de una energía terrible. La tormenta había amainado, dejando un silencio pesado en la noche, el tipo de calma que precede al terremoto final. Alejandro aparcó el coche frente a la entrada principal, no en la entrada de servicio. Abrió la puerta para Elena. «Entra por la puerta grande. Esta es tu casa», le dijo. Entraron. El vestíbulo estaba iluminado. Sabrina bajaba las escaleras majestuosas, vestida con una bata de seda color champán, sosteniendo una copa. Al ver entrar a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa ensayada. Pero al ver a Elena detrás de él, sin esposas y con la cabeza alta, la copa se le resbaló de los dedos. El cristal se hizo añicos contra el mármol. El sonido fue el inicio del fin. «Alejandro, ¿qué hace esta delincuente aquí?», balbuceó Sabrina, intentando recuperar la compostura, aunque sus ojos buscaban una salida. «Te dije que la quería lejos de mi casa». «Llamaré a la policía de nuevo». «Ya están aquí, Sabrina», respondió Alejandro con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. 2 agentes de policía uniformados, acompañados por el comisario, entraron detrás de Elena y Alejandro. «¿Qué significa esto?». Sabrina retrocedió subiendo un escalón. «¿Me vas a arrestar a mí? Soy tu prometida. Soy una Valladares». «Casi». Alejandro sacó un mando a distancia de su bolsillo. Apuntó hacia la enorme pantalla de televisión que dominaba la sala de estar contigua. «No, Sabrina. No eres nada. Solo eres una mentira bien vestida». Presionó el botón. La pantalla gigante cobró vida. En alta definición, apareció la imagen de la cocina. Todos vieron, con una claridad obscena, el momento exacto en que Sabrina sacaba el anillo y lo metía en el delantal de Elena. La expresión de malicia en su rostro al hacerlo era inconfundible. Sabrina se llevó las manos a la boca. «Eso es trucado. Es un montaje», chilló desesperada. «Hay más», dijo Alejandro implacable. El audio de la llamada telefónica comenzó a sonar por los altavoces envolventes de la sala. La voz de Sabrina confesando que Lucía había muerto por negligencia, que estaba en una fosa común y que planeaba internar a Leo en Suiza, resonó con una claridad brutal. Fue a la fosa común como todos los indigentes. Déjalo que juegue a ser papá con el lisiado. Elena cerró los ojos, sintiendo el dolor y la vindicación al mismo tiempo. Alejandro apagó la pantalla y miró a Sabrina, que ahora estaba acorralada contra la barandilla de la escalera, temblando como una hoja. «¿Sabías quién era la madre? Sabías que murió sola y dejaste que la tiraran como basura para que yo no encontrara cabos sueltos. Y lo peor de todo, despreciaste a mi hijo, al hijo de la mujer que amé». Sabrina intentó jugar su última carta. Se lanzó a los pies de Alejandro llorando lágrimas falsas. «Lo hice por ti, Alejandro. Por nosotros. Esa mujer era una cualquiera. Te hubiera arruinado la vida. Yo solo quería proteger nuestro futuro. Ese niño enfermo solo iba a ser una carga». Alejandro la miró con asco absoluto y retiró el pie para que no lo tocara. «Ese niño enfermo es más hombre que tú. Y esa cualquiera tenía más dignidad en una uña que tú en todo tu cuerpo operado». Alejandro hizo una señal al comisario. «Llévensela». «Fraude, denuncia falsa, y quiero que investiguen su implicación en la negligencia médica del Hospital Santa Fe hace 2 años. Si movió un solo hilo para que Lucía no recibiera atención, quiero que se pudra en la cárcel por homicidio». Los policías subieron las escaleras. Sabrina gritaba, insultaba, pataleaba, perdiendo toda su elegancia mientras le ponían las esposas. Sus gritos de «no saben quién soy» se fueron apagando mientras la sacaban a rastras por la puerta principal, la misma por la que había planeado salir vestida de novia. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio limpio. Alejandro se giró hacia Elena. Ambos estaban exhaustos,
emocionalmente drenados. Se acabó, dijo él. Falta una cosa, dijo Elena. Corrió escaleras arriba hacia la habitación de Leo. Alejandro la siguió. Elena entró en la habitación. Leo estaba despierto en su cuna, con los ojos muy abiertos, sintiendo el cambio en la energía de la casa. Al ver a Elena, extendió los brazos y soltó un sonido de alegría pura. Elena no lo sacó de la cuna todavía. Fue a la silla de ruedas, levantó el cojín y sacó la bolsa de plástico. Se la entregó a Alejandro con manos temblorosas. Esto estaba escondido en sus cosas, señor. Sabrina no sabía que estaba ahí o lo hubiera quemado. Alejandro abrió la bolsa. Sacó la manta amarilla tejida a mano con el sol bordado y las iniciales L y E. Y luego, el brazalete de hospital. Al ver la manta, Alejandro se rompió definitivamente. Recordaba esa lana. Recordaba haber visto a Lucía tejiendo esa misma manta en el parque, diciéndole que era para el futuro que soñaban juntos. Ella la terminó, susurró Alejandro, apretando la manta contra su cara, aspirando el aroma a tiempo y polvo. Ella nunca dejó de creer en nosotros. Alejandro se acercó a la cuna. Envolvió a Leo con la manta amarilla, la manta que le correspondía por derecho de nacimiento. El amarillo chillón contrastaba con las sábanas de seda gris, pero era el color más hermoso que Alejandro había visto jamás. Leo, envuelto en el amor de su madre y de su tía, miró a su padre y luego a Elena. «Mamá», dijo Leo de nuevo, mirando a Elena. Alejandro miró a Elena. No había celos en su mirada, solo un reconocimiento profundo. «Él te eligió», dijo Alejandro suavemente. «La sangre te trajo aquí, Elena, pero el amor te hizo su madre. No te voy a pedir que seas una empleada nunca más». Alejandro tomó la mano de Elena y la colocó sobre la mano de Leo. «Quiero que me ayudes a criarlo. Quiero que me ayudes a contarle quién era Lucía. Quiero que vivas aquí, no como servicio, sino como familia, como su tía, como su madre de corazón». Elena asintió, llorando de felicidad. «Lo haré, Alejandro. Lo haré por ella. Y por él». Los tres se quedaron allí, unidos por una manta vieja y una verdad revelada. La mansión ya no parecía fría. Afuera la lluvia había parado, y por la ventana se veía una luna llena, grande y brillante, que parecía sonreírles. Una luna idéntica a la marca en la espalda del pequeño Leo, que ahora dormía tranquilo, sabiendo que los monstruos se habían ido y que por fin estaba en casa. La promesa cumplida y el eco de una risa eterna. El amanecer siguiente a la detención de Sabrina no trajo un sol radiante de inmediato, sino una claridad gris y serena, como si el mundo estuviera respirando hondo después de haber contenido el aliento durante años. La mansión Valladares, antes un mausoleo de mármol frío y ecos vacíos, amaneció diferente. No había cambiado el mobiliario todavía, ni el color de las paredes, pero el aire pesaba menos. Los empleados se movían con otra disposición, ya sin el miedo a los gritos histéricos de la señora resonando por los pasillos. Pero la verdadera transformación comenzó 3 días después, no en la casa, sino en un cementerio privado a las afueras de la ciudad. Alejandro había cumplido su palabra con una eficiencia aterradora. Su equipo de abogados y detectives había tardado menos de 48 horas en localizar los registros del hospital de beneficencia y exhumaron los restos de la fosa común, donde Lucía había sido depositada bajo un número de expediente. No fue un proceso fácil. Fue burocrático, doloroso y crudo, pero necesario. Bajo la sombra de un roble centenario, Alejandro y Elena estaban de pie frente a una tumba abierta, recién cavada en la tierra negra y fértil del panteón familiar de los Valladares. No había prensa, no había curiosos. Solo ellos dos, el pequeño Leo en brazos de su padre, y un sacerdote anciano que murmuraba oraciones de paz. El ataúd era de madera blanca, sencillo pero digno, cubierto por una montaña de rosas amarillas, las flores favoritas de Lucía, esas que crecían silvestres cerca de su antigua casa. «Perdóname por tardar tanto, mi amor», susurró Alejandro, acercándose al borde de la fosa. Su voz estaba rota, pero ya no había esa desesperación suicida de antes.
Había dolor, sí, pero un dolor limpio, de los que cicatrizan. Te prometo que nuestro hijo sabrá cada día quién eras. Sabrá que luchaste por él hasta el último aliento. Y te prometo que cuidaré de tu hermana como si fuera mi propia vida. Alejandro se giró hacia Elena. Ella no llevaba uniforme. Vestía un abrigo negro elegante que Alejandro le había comprado, no como un regalo de patrón, sino como una ofrenda de respeto. Elena lloraba en silencio, pero sus lágrimas regaban una sonrisa de paz. Ella ya no tiene frío, Elena, dijo Alejandro tomando la mano de ella con suavidad. Ya no está sola en la oscuridad. Está con nosotros. Elena asintió, apretando la mano de Alejandro. Miró la lápida de mármol blanco que acababan de colocar. No decía Madre Desconocida. La inscripción, grabada en letras de oro, rezaba Lucía M. 1998-2022. Amada Madre, hermana y alma gemela, tu luz vive en Leo. Leo, que había estado tranquilo durante la ceremonia, extendió su manita hacia las flores y balbuceó algo ininteligible pero alegre. Una mariposa amarilla, desafiando la lógica de la estación fría, revoloteó sobre el ataúd antes de posarse en el hombro del niño. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada. No hacían falta palabras. Lucía estaba allí. La primavera de la mansión. Los meses siguientes fueron una vertiginosa reconstrucción de la realidad. Con Sabrina fuera del mapa, condenada a prisión preventiva sin fianza gracias a la influencia implacable de los abogados de Alejandro, que destaparon no solo el fraude del anillo, sino una red de sobornos en el hospital, la casa comenzó a perder su rigidez. Alejandro ordenó reformas. Fuera las cortinas pesadas que bloqueaban el sol, fuera las alfombras blancas que no se podían pisar. La cocina, antes un laboratorio estéril, se llenó de vida. Elena, ahora instalada oficialmente en una de las habitaciones de invitados de la planta principal, aunque Alejandro insistió en que eligiera la que quisiera, tomó el control no como empleada, sino como la gerente del hogar y tutora legal compartida de Leo. Pero la batalla más dura se libró en el gimnasio de rehabilitación que Alejandro mandó instalar en el antiguo salón de baile. «Vamos, Leo, un paso más», animaba el nuevo fisioterapeuta, un hombre joven y empático llamado Carlos, que Alejandro había contratado tras despedir a todo el equipo anterior. Leo, ahora con 2 años cumplidos, estaba agarrado a unas barras paralelas. Sudaba. Sus piernas temblaban violentamente. El diagnóstico inicial de parálisis irreversible había resultado ser una exageración negligente, producto de la falta de estimulación temprana y el sedentarismo forzado al que Sabrina lo había sometido. Sus músculos estaban atrofiados, sí, pero los nervios estaban vivos. Elena estaba al final de las barras, arrodillada, con los brazos abiertos. «Ven a buscar a la tía, mi vida. Ven por tu premio», decía ella, sosteniendo un trozo de mango, su fruta favorita. Alejandro observaba desde la puerta, con el corazón en un puño. Había dejado de ir a la oficina por las tardes. Delegaba reuniones millonarias para estar allí, para ver a su hijo luchar. Leo soltó un grito de esfuerzo, apretó los dientes y movió el pie derecho. Luego el izquierdo. 1 paso. 2 pasos. Sus rodillas se doblaron, amenazando con ceder, pero él se sostuvo. «¡Papá!», gritó el niño de repente, mirando hacia la puerta. Alejandro sintió que el pecho le estallaba. Corrió hacia las barras justo cuando Leo perdía el equilibrio. Pero no lo atrapó para detenerlo, lo atrapó para impulsarlo. Lo levantó en el aire, girando con él, mientras el niño reía a carcajadas. «¡Lo hiciste! ¡Estás caminando, campeón!». Alejandro lloraba abiertamente, sin vergüenza. Miró a Elena por encima del hombro del niño. Ella también lloraba, aplaudiendo. Esa noche cenaron los 3 juntos en la cocina, no en el comedor formal. Alejandro aprendió a hacer pasta, mal cocida, pero hecha con amor, y Elena preparó su famosa salsa. Leo, sentado en una silla alta normal y no en la silla de ruedas, comió con las manos, manchándose la cara y la camisa. Alejandro, el hombre que antes temía una mancha en su traje, tomó una servilleta, la mojó en agua y le limpió la cara a su hijo con una ternura infinita, riéndose cuando el niño le manchó la corbata de tomate.
La barrera entre el señor y la empleada se había disuelto por completo, reemplazada por una complicidad profunda, nacida del dolor compartido y el amor común por ese niño. Epílogo. 4 años después. El jardín de la mansión Valladares estaba irreconocible. Donde antes había setos geométricos y estatuas frías, ahora había un fuerte de madera, un columpio y una portería de fútbol. El césped, antes prohibido, mostraba las calvas típicas de haber sido pisado por niños corriendo. Era un domingo de verano. El aire olía a barbacoa y jazmines. Un niño de 6 años corría por el jardín. Cojeaba ligeramente de la pierna derecha. Una secuela permanente pero menor de su condición. Pero eso no le impedía ser el más rápido en su propia mente. Llevaba una camiseta de superhéroe manchada de hierba y una sonrisa que iluminaba el mundo. «¿A que no me alcanzas, papá?», gritaba Leo, mirando hacia atrás. Alejandro, ahora con 42 años, el cabello con algunas canas más pero el rostro 10 años más joven por la felicidad, corría detrás de él dejándose ganar. «Te voy a atrapar, monstruo veloz», reía Alejandro, atrapándolo finalmente y haciéndole cosquillas en el suelo. Desde el porche, Elena observaba la escena con una taza de café en la mano. Tenía 30 años ahora. Estaba radiante. Ya no llevaba uniformes ni delantales, sino un vestido de verano ligero y floral. Estaba terminando sus estudios de enfermería pediátrica, una carrera que Alejandro la había animado y financiado para que siguiera, aunque ella seguía siendo el pilar de esa casa. Alejandro se levantó del césped, sacudiéndose la hierba de los pantalones, y caminó hacia el porche con Leo colgado de su espalda como un koala. «Tía Elena, ¿viste? Casi le gano», exclamó Leo. «Lo vi, mi amor. Eres un rayo», respondió ella, besando la mejilla del niño, y luego, con naturalidad, limpiando una mancha de tierra de la mejilla de Alejandro. El contacto de sus manos duró un segundo más de lo necesario. Alejandro la miró a los ojos. En esos 4 años, el respeto y la gratitud habían madurado lentamente hacia algo más. No habían forzado nada. El recuerdo de Lucía siempre estaría allí, no como un fantasma celoso, sino como un ángel que bendecía esa unión. Alejandro sabía que Lucía no querría que él estuviera solo, y sabía, con absoluta certeza, que no había mejor madre para su hijo que la mujer que llevaba su misma sangre y su mismo corazón. «¿Estás feliz?», le preguntó Alejandro en voz baja, mientras Leo saltaba de su espalda para ir a buscar al perro, un golden retriever adoptado. Elena miró el jardín, miró la casa que ya no era una jaula, y miró al hombre que había aprendido a amar de nuevo. «Más de lo que imaginé que podría estarlo», respondió ella. «Lucía estaría feliz de vernos así». «Lo está», afirmó Alejandro. «Anoche soñé con ella. Estaba riendo». Alejandro metió la mano en el bolsillo y sacó algo. No era un anillo de diamantes ostentoso como el de Sabrina. Era una cadenita de oro con un dije pequeño, una media luna. «Vi esto en una joyería ayer y pensé en ti, en la marca de Leo, en la marca de Lucía, y en ti, que eres la luna que iluminó mi noche más oscura». Se la puso alrededor del cuello. Elena tocó el dije, emocionada. «Gracias, Alejandro». «Elena». Alejandro carraspeó, un poco nervioso. «Leo me preguntó ayer por qué no duermes en la habitación grande con papá». Elena se sonrojó, riendo suavemente. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que papá es un poco lento, pero que está trabajando en eso». Alejandro le tomó las manos. «No quiero presionarte, pero quiero que sepas que te amo. No solo por Leo. Te amo por ti, por quien eres». Elena lo miró, y por primera vez dejó caer la última barrera de la hermana de la difunta. Se permitió ser Elena. «Yo también te amo, Alejandro. Creo que te amé desde el día que te vi llorar en la tormenta». Se besaron. Fue un beso suave, tranquilo, bajo la luz del sol de la tarde, sellando una promesa de futuro que ya no necesitaba esconderse. «¡Guácala! Se están besando», gritó Leo desde el jardín, tapándose los ojos con las manos, pero espiando entre los dedos con una sonrisa pícara. Alejandro y Elena rieron.
separándose pero manteniéndose abrazados. Escena final. La cocina. La historia terminaba donde había empezado, pero todo era diferente. La cocina estaba llena de luz. Sobre la isla de mármol ya no había soledad. Había harina esparcida. Estaban haciendo galletas. Elena amasaba. Alejandro intentaba usar un cortador de galletas con forma de estrella, torpemente. Leo, subido en un taburete seguro, comía trocitos de masa cruda cuando Elena no miraba. En la pared, en un marco bonito, estaba colgada la vieja manta amarilla tejida por la abuela, protegida detrás de un cristal como la obra de arte más valiosa de la casa. Elena miró a sus dos chicos, miró la manta, y pensó en el camino recorrido, desde el miedo y la pobreza, pasando por la injusticia y la cárcel, hasta llegar a este momento de harina y risas. ¿Sabes una cosa, Leo?, dijo Elena de repente. ¿Qué?, preguntó el niño con la boca llena. Tu abuela solía decir que la justicia de Dios tarda, pero nunca olvida. Y que el amor es el único idioma que no necesita traducción. Leo asintió, aunque no entendía del todo la profundidad de las palabras, y le ofreció a su padre una galleta deforme que acababa de hacer. Toma, papá, es para ti, tiene extra de chocolate. Alejandro tomó la galleta como si fuera el tesoro más grande del mundo y le dio un mordisco, guiñándole un ojo a Elena. La cámara se aleja lentamente, saliendo por la ventana hacia el jardín, subiendo hacia el cielo azul, donde una nube solitaria parece tener la forma de una sonrisa. La música sube, una melodía suave de piano y cuerdas que recuerda a la canción de cuna que Elena cantaba en secreto. La pantalla se va a negro, con una última frase escrita en blanco. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Fin.